cómo ganar libertad liderando un estudio de arquitectura o diseño, delegando en un equipo de confianza, ¿no? Si eres el tío más listo de la sala, tienes un problema. Entonces creo que el cambio de paradigma es buscar a personas que sean mejores que yo en determinadas áreas. Es que el error es que cogemos a becarios para todo, tío, ¿sabes? Y que ponemos al mando a personas que sabemos que son peores que nosotros y además tenemos en este inconsciente el contratar a personas que no sean mejor que nosotros. Se trata de tener un equipo lo suficientemente profesional y senior como para que tú puedas ir a presentar y a defender un proyecto ante un cliente sin haberlo revisado antes. Ahí es cuando sabes que tienes al equipo bueno. O sea, si tú realmente conectas con la misión, la grandeza de esa pequeña cosa que haces cada día y conectas con esa misión, creo que realmente es natural que a una persona le nazca querer ser empresario. O sea, se trata de tener el valor y el coraje de crear algo más grande que tú. Que le hayas cambiado la vida a personas, que la gente que ha trabajado y ha pasado por tu despacho hayan vivido una transformación en la manera de trabajar. Una pregunta que surge a menudo es cómo ganar libertad liderando un estudio de arquitectura o diseño, delegando en un equipo de confianza, ¿no? Y surge mucho esta duda porque creo que hay muchos mitos en la contratación. Creo que hay como una creencia muy extendida de que necesitamos empezar contratando juniors porque quizá no tenemos para pagar un buen sueldo o preferimos contratar a un junior porque así le formamos desde el principio a nuestra manera. También apoyamos a las personas, o sea, hay un discurso en cuanto a contratar a becarios o a personas con poca experiencia recién salidos de la carrera y en torno a esa estrategia es como solemos armar nuestros equipos, ¿no? Y suelen ser equipos que demandan mucho, que requieren de mucha formación, de estar muy encima, de estar supervisando constantemente lo que hacen y son equipos que se caracterizan sobre todo porque no pueden tomar decisiones importantes, porque no tienen la experiencia ni el conocimiento ni las habilidades, ¿no? Y tú no tienes esa confianza, el líder no tiene esa confianza, ¿no? Sin embargo, eso que aparentemente es la estrategia que soluciona el que yo empiece a delegar, se empieza a convertir en mi cárcel, porque tengo que estar constantemente controlando, corrigiendo, ¿no? Y formando a estas personas para que encima, cuando pasan 1 o 2 años y justo empiezan a funcionar, se marchan a otro equipo, a otro estudio, ¿no? O se abren el suyo propio también. Y me gustaría saber qué piensas tú, desde tu punto de vista externo como persona profesional creativo, pero que no es arquitecto, interiorista o del mundo de la construcción, ¿qué piensas sobre esta estrategia, ¿no?, tan conocida de empezar contratando becarios y cómo crees que podemos ganar libertad delegando en un equipo de confianza? ¿Qué significa un equipo de confianza? Al final, en mi propia industria, que es el diseño, he podido observar algo parecido. Creo que uno de los errores principales es, a la hora de armar equipo, buscar un equipo que sea una extensión mía. Es decir, yo soy un pulpo, yo soy la cabeza y lo que busco son tentáculos, ¿no? Es decir, busco gente que ejecute lo que yo quiero ejecutar de la manera en la que yo quiero ejecutar sin yo tener que invertir más tiempo. Estoy buscando como clones. Sí, pero tú eres la cabeza pensante, ¿no? Correcto, pero estoy buscando clones míos, ¿no? Yo en Estados Unidos, cuando trabajaba ahí, escuché una cosa muy interesante, que es, si eres el tío más listo de la sala, tienes un problema, ¿no? Entonces creo que el cambio de paradigma es buscar a personas que sean mejores que yo en determinadas áreas. Efectivamente, el líder de un estudio va a ser siempre el que sea mejor siendo generalista. Es decir, nadie va a ser mejor que yo entendiendo cada una de las piezas del despacho, pero me tengo que rodear de personas que sean mejor que yo en cada una de las piezas del despacho, ¿no? Es decir, eso a mí me permite soltar el control, ganar libertad y tener un output, es decir, tener un entregable, una pieza final, ¿no? Un resultado correcto, tener un resultado mejor del que yo podría. Y de hecho, cada una de las personas que están en mi equipo, que son mejores que yo, cada una en su área, todos juntos van a tener un mejor resultado del que yo podría tener, ¿no? Entonces, es el cambio de paradigma, ¿no? A mí me ha pasado también que muchas veces cuando tengo equipo, quiero que ellos vean lo que yo veo. Y es justo al revés. Tengo que conseguir yo ver lo que ellos ven. Ellos son cabezas pensantes, ¿no? Y yo con la información que ellos ven voy tomando decisiones, ¿no?
Al final nosotros sí hemos visto en todos estos años que buscar a alguien, tener la suerte de que sea la persona adecuada, porque muchas veces pasa que buscas a alguien y, oye, pues, no sé, parece que funciona todo bien, pero le deja a la pareja y empieza a actuar raro, ¿no? O es muy bueno técnicamente, pero tiene muy mala actitud. O tiene muy buena actitud, pero no es muy bueno técnicamente. Es decir, es muy complicado. Y una vez que consigues a la persona adecuada, son mínimo 200, 300 horas mínimo, hasta que la persona empieza a entender cómo te gustan las cosas, cómo son las relaciones con el cliente en ese estudio en concreto, cómo se manejan con Drive, ¿no? Es decir, hay, o sea, todos los protocolos, ¿no? Para que luego la persona se marche. Es decir, contratar no hay que menospreciarlo, es un proceso muy desgastante que solo vale la pena cuando te va a dar más libertad, ¿no? Entonces, al final lo que nosotros vemos es que el hecho de buscar siempre a personas menos capacitadas que yo para formar parte de mi equipo hacen que al final yo, en vez de liberar tiempo para dedicarlo a áreas más importantes del despacho, yo libero tiempo productivo para usar el tiempo liberado para controlar y vigilar al equipo productivo para que no me la caguen. Y ahí es donde está el error, ¿no? Es decir, coño, el propósito final de armar equipo es poder tener tiempo para dedicarlo a las áreas más estratégicas del negocio. No para estar revisando todas las entregas, todas las cosas, dando feedback todo el tiempo. Apagando fuegos, interrupciones. Porque entonces paso de ser un interiorista, un arquitecto, a ser un project manager. Sí, ni siquiera un líder o un CEO. Claro. O un director, sino un puto claro, project manager. soy un project manager. Sí, un people ¿no? manager. Claro, soy un project manager, ¿no? Entonces no tiene sentido porque yo, como project manager, voy a aportar mucho menos valor a mi estudio que como arquitecto o interiorista. Entonces, o soy arquitecto interiorista, o ingeniero, o soy director, pero no puedo ser un mando intermedio. Entonces, la única manera de yo pasar de ser productor a director es precisamente tener un equipo lo suficientemente cualificado, sobre todo al principio, como para no tener un mando intermedio. Eventualmente, a medida que el equipo crece y demás, tendrás que tener un mando intermedio. Pero cuando tienes un equipo chiquitito, no hace falta. Pero claro, tienes que tener un equipo de gente senior, ultra profesional. O sea, se trata, y yo tengo dificultades con esto a título personal, ¿no? O sea, se trata de tener un equipo lo suficientemente profesional y senior como para que tú puedas ir a presentar y a defender un proyecto ante un cliente sin haberlo revisado antes. Ahí es cuando sabes que tienes al equipo bueno. Sí, o cuando te vas 3 semanas de vacaciones y las cosas siguen funcionando y no ha sucedido un gran marrón, ¿no? Correcto, y claro, con un equipo de juniors o de becarios eso es imposible. O sea, necesitan la auditoría constante. Entonces, claro, mi energía liberada la dedico a auditar, no la dedico a empujar mi empresa hacia adelante, ¿no? Sí, yo, o sea, no estoy en contra del rol del becario, que creo que es muy importante dar la oportunidad a personas que están terminando, ¿no? O sea, joder, a mí me han dado la oportunidad también, a ti te dieron la oportunidad, a todos nos han dado la oportunidad, ¿no? Y gracias a eso hemos podido construir carrera también, pero lo que creo que es un error, ¿no? y que me gustaría tratar en este episodio como una solución, ¿no? O las pautas o los pasos para encaminarse hacia una contratación efectiva, es que el error es que cogemos a becarios para todo, tío, ¿sabes? Y que ponemos al mando a personas que sabemos que son peores que nosotros y además tenemos en este inconsciente el contratar a personas que no sean mejor que nosotros, ¿no? Es como que tenemos este tema de yo como director de mi estudio, de mi despacho, siento que tengo que ser el mejor, ¿no? Es casi inconsciente esto, ¿sabes? Y cada uno se lo puede también preguntar a sí mismo. Si realmente en el equipo que tengo o que empiezo a liderar o que lidero desde hace años, hay personas que realmente me pasan de vuelta en ciertas cosas. Si la respuesta es sí, es como, tío, felicidades, ¿sabes? Felicidades porque ese es el primer gran reto, ¿no? Y, o sea, que la figura del becario, del junior, es muy importante también porque aporta frescura, aporta un montón de actitud que a veces personas que llevan muchos años y están viciadas y quemadas no lo tienen, aportan muchas cosas buenas, pero no para todos los roles, ¿no? Es que siento que es a veces, por lo que nos encontramos en las consultorías que hacemos en estudios, que suele ser una práctica que ocupa a lo mejor pues el 80% de las contrataciones o del músculo productivo del estudio son personas que acaban de salir de la carrera o que tienen 2 o 3 años de experiencia o 5 años y no tienen la experiencia, la madurez necesaria para poder tomar decisiones, porque todavía no están ahí, ¿no? Y creo que esto tiene también que ver con la capacidad de soltar el control, es decir, de
poder rodearme de personas súper extraordinarias, talentosas y altamente capaces para poder soltar el control. O sea, es que hay una parte muy importante de dirigir un estudio y de poder evolucionar incluso el propio rol de uno mismo como líder del estudio, no quedarme siempre haciendo las mismas cosas, apagando los mismos fuegos, sino una parte de evolucionar mi propio rol, el rodearme de personas en las que pueda confiar, ¿no? La confianza yo creo que no es un derecho, es un mérito. Se gana. También se gana, ¿no? Entonces esas personas tienen que haberlo ganado, confiar en personas dignas de confianza, ¿no? Pero dentro de eso creo que sí podríamos hacer un esfuerzo por cuestionarnos a nosotros mismos, romper un montón de creencias y apostar por la densidad de talento, ¿no? Que es un concepto fundamental, que es, tío, en lugar de tener un equipo de 7 personas poco productivas, tener un equipo de 3 personas de la hostia productivas, ¿no? Y en lugar de pagarles a 4 personas 1.500 euros, un salario mínimo, ¿no? Y tenerlos ahí y tú piensas que así no te pillas los dedos con unos gastos muy grandes, pues tío, tienes a una persona por 6.000 pavos que te saca eso adelante con un sueldazo y que va a estar hiper comprometido, hiper motivado y lo más importante, Tao, al que le vas a poder exigir. Claro. ¿Sabes? Es que también a un becario cuando se le pagan 1.200 euros o 1.000 euros o el salario mínimo, ¿qué coño le vas a exigir? ¿Sabes? Porque a la mínima que tú le exijas un compromiso de más, que es importante tener la capacidad de exigir como líder, que esto es algo tampoco de lo que se habla, ¿no? Porque parece que te ven como el esclavista, ¿no? Si exiges, en plan, no, tío, hay un compromiso, hay una misión en el estudio, tengo que tener la capacidad de exigir a mi equipo y para tener ese derecho, que es un derecho, esto, o sea, es un mérito, perdona, no es un derecho, ¿no? El poder exigir es un mérito. Este mérito uno se lo gana como líder cuando tienes a la gente de la hostia incentivada y eso se llama un buen salario y una buena cultura de equipo, ¿no? Claro, porque se trata no solo de atraer talento, sino de retenerlo. Exacto. El dinero lo atrae, pero quien lo retiene es la cultura. Sí, un buen sueldo, claro que te va a traer talento, pero ¿y por qué esa persona se quedaría a 1 año vista, 2 años vista, 10 años vista? Es decir, ¿qué hay en tu proyecto empresarial que haga que esa persona lo sienta como suyo, que pueda crecer dentro de él, que pueda empujar los límites de lo que es posible, ¿no? Ese es el tipo de equipo que quieres. También es verdad que un estudio es un negocio y para que un estudio sea maduro, o para que un negocio sea maduro me refiero, la madurez empresarial es tomar decisiones sabias, ¿no? Que a veces buscan la rentabilidad y a veces buscan el bienestar, ¿no? Que no son excluyentes el uno con el otro. Es decir, oye, ¿cómo consigo la máxima rentabilidad posible? Pero ¿cómo gano bienestar? Porque conseguir rentabilidad reventándote es relativamente fácil. No es rentable. Al final no es rentable emocionalmente, acabas todo quemado y por lo tanto vas a acabar tomando malas decisiones que se acabarán comiendo la rentabilidad, ¿no? Entonces, para que un estudio sea maduro, un estudio es una organización, es como una familia, ¿no? Es un grupo de personas. Sus miembros tienen que tener madurez. Entonces, claro, a un becario no solo no le puedes exigir por un tema de, bueno, pues de salario y de experiencia, sino que es que no le puedes exigir una madurez que no tiene. O sea, ¿cuántos errores hemos cometido nosotros? ¿Cuántos errores han cometido las personas que nos están escuchando hasta llegar a la madurez que tienen hoy? Entonces, hombre, cuando tienes un montón de juniors o de becarios, la madurez la tienes que poner tú en la ecuación. Entonces, te requiere dedicar toda tu energía a validar todo lo que hacen para garantizar que tienen la madurez suficiente. Y esa madurez se la estás quitando a pensar en el futuro de tu negocio. Es decir, ¿dónde me gustaría estar a 5 años vista, a 10 años vista? ¿Cuál es el plan para llegar ahí? ¿A dónde se dirige el mercado? ¿A dónde se dirige la sociedad? Sí, pensar cosas que no sean urgentes todo el día. Que no sea, es decir, que son importantes. O sea, como líder de un despacho, nuestro propósito principal debería de ser dos. Garantizar el bienestar de los clientes y de los miembros del estudio. Es decir, oye, este servicio que estamos haciendo está aportando un valor increíble a mis clientes. ¿Está mi equipo contento? ¿No? ¿Qué podemos hacer para que sea mejor, más rentable, que la gente esté más contenta, un mejor sueldo, que el cliente esté más satisfecho? Pero también a dónde encaja mi estudio en el contexto en el que existe, que es el mercado. Es decir, ¿qué cambios están sucediendo? ¿Podríamos posicionarnos mejor? ¿Hay algún movimiento tectónico que esté sucediendo en el mercado que pueda aprovechar para despuntar, ¿no? Y tener todavía mejores clientes, todavía mejores presupuestos, proyectos de los que sentirnos todavía más orgullosos e ir siempre adelantándote a los movimientos? El problema es que muchas veces cuando tenemos un equipo no altamente cualificado
o medianamente cualificado, porque muchas veces siempre hay un par de miembros que son más cualificados, ¿no? Cuando tenemos un despacho con esta estructura, la energía del líder del despacho está prácticamente 100% dedicada a la siguiente entrega. El siguiente proyecto, la siguiente entrega, el siguiente problema marrón o fricción, el siguiente fuego que hay que apagar. Y nos quita la visión a largo plazo, ¿no? Nos quita el liderazgo. O sea, un líder es ese, ¿no? Leíamos hace poco en un libro que estuvimos compartiendo que el líder es el que define hacia dónde vamos, ¿no? El manager, el gestor, es el que se ocupa de ver que la gente está haciendo el trabajo, ¿no? Es decir, cómo llegamos ahí, ¿no? Y el equipo es el que está abriendo paso, ¿no? O sea, uno define la dirección, otro el cómo y el mando más bajo es el trabajo necesario para abrir camino y caminar en esa dirección, que es el más importante. Porque sin eso nada sucedería. A mí me encanta pensar en la arquitectura. El constructor, tío, que es al profesional que menos bombo se le da, es el tío más importante, porque al final es el que, gracias a él, se materializan las cosas, las ideas, ¿no? Y es la cadena que si falla, falla todo. O sea, da igual que tu proyecto sea hermosísimo. En un organigrama a mí siempre me gusta como poner o pensar en la gente que está en la ejecución de las tareas, ¿no? En la parte de arriba de la pirámide, porque realmente, o sea, es lo más importante, ¿no? Sin eso, a mí me parece muy interesante también estos roles en un equipo que a lo mejor son menos sofisticados, no son tan directivos, no son tan managers, ¿vale? Y que se dedican a picar piedra con tareas que son automáticas o que son un poquito más, a lo mejor pues puede ser administrativos, ¿no? Este tipo de perfil que son súper importantes, tío, porque no solo hace que la casa esté limpia, ¿no? Y las cosas funcionen, sino que permite a los demás también dedicarse a cosas importantes que son tanto igual de importantes las que hace este administrativo, por ejemplo, como lo que puede hacer un diseñador, ¿no? Gracias a que tenemos a este administrativo, el diseñador se puede dedicar a diseñar, claro, ¿no? Claro. Es súper bonito. A mí la parte de los equipos me fascina y estoy totalmente de acuerdo en que el líder, ¿no? Debería proteger su visión, su pensamiento a largo plazo, a medio plazo. Su responsabilidad. Es que su responsabilidad. Su responsabilidad. O sea, igual que el que está sacando plano, su responsabilidad es que el plano esté hecho en tiempo y forma. La responsabilidad del líder de un estudio es tener una visión clara que unifique a todo el equipo en una sola dirección y que sea una visión que permita al estudio crecer, ser rentable y ofrecer un servicio de calidad a clientes que confíen en ellos, que les permitan hacer ese trabajo. Y aquí hay un tema que muchos que somos creativos, ¿no? Arquitectos, diseñadores, interioristas, paisajistas, ¿no? Muchos que, por ejemplo, están en Pro2, empiezan este proceso de convertirse en empresarios y muchos piensan que esto es incompatible con su faceta creativa, ¿no? Y dicen, coño, es que voy a dejar de ser arquitecto para convertirme en un CEO y yo no quiero ser un puto CEO, yo he hecho esto para ser arquitecto, tío. Entonces, es la paradoja, ¿no? O sea, solamente cuando te conviertes y apuestas por ser el CEO que tu estudio necesita y rodearte del equipo altamente cualificado en el que realmente puedes confiar para no estar atrapado en la mierda del día a día, es cuando viene la parte más guay, que puedes elegir. En plan, tío, me voy a meter en este fango. Este proyecto lo hago yo. Exacto. Sí. Desde la libertad, ¿sabes? Esa es la paradoja, ¿no? Que nadie ve. Es como, prefiero ser feliz a tener dinero, lo he dicho muchas veces. Es pasar de tengo que a quiero. Exacto. ¿No? O sea, puedo elegir las batallas en las que... Esa es la zanahoria, tío, ¿sabes? Eso realmente es la zanahoria de nuestro sector, de la gente de nuestro sector, que es, nosotros queremos seguir haciendo proyectos. Claro. Todos, claro, ¿sabes? Claro. Entonces se trata de convertirte en un empresario de la hostia para poder tener la libertad necesaria para poder elegir desde la libertad, ¿sabes? ¿No? Por eso digo de evolucionar tu rol también. En plan, tío, deja de estar atrapado en el tengo que, ¿sabes? Como haz lo que tienes que hacer en los pasos de crear una organización, una empresa, un negocio, un estudio que funcione para poder hacerlo desde la libertad, ¿no? Me decían una vez en Alemania, cuando trabajaba allí un director de departamento, que era como el trabajo creativo, que al final es el que hace pues, cualquier persona en este sector, tiene que moverse. Bueno, perdona, es como un pintor. Creo que esto lo hemos hablado alguna vez, es como un pintor. Y cuando estoy pintando, pegado a mi lienzo, estoy muy cerca de mi lienzo, estoy pensando en cómo pinto. Estoy pensando en el brochazo, en el color, en el cómo. Luego doy un paso atrás y veo el cuadro completo para pensar en qué estoy pintando. ¿Qué es lo que estoy pintando? ¿Cuál es la composición? Pero luego tengo que salir de mi estudio
Y me voy pues con los amigos, con la familia, a dar un paseo, a pensar y pienso en el para qué pinto, ¿no? Entonces, tenemos que saber movernos perfectamente entre el micro y el macro, ¿no? En el cómo, qué y para no perder la visión de cuál es mi propósito, cuál es el propósito de mi estudio, ¿no? ¿Cuál es el propósito del estudio? Pero también cómo funciona el estudio, cómo funciona esta puerta en este sitio para este cliente, ¿no? Pero a la vez, ¿cómo puedo conseguir atraer al tipo de clientes que me van a permitir dejar el legado arquitectónico que yo quiero, ¿no? Cuando yo me marche? Sí, también mucha gente dice, pero tío, ¿para qué tengo que hacer todo eso? ¿Sabes? En plan, yo solo quiero pintar, ¿no? O yo solo quiero estar en el cómo. Y aquí es donde viene la otra paradoja, que es que, tío, si no haces esto, tu negocio, tu estudio, no va a sobrevivir los próximos 5 o 10 años. Claro. Y si lo hace, va a ser superviviendo. Claro, ¿sabes? Claro. O no, o sea, yo sé de algunos casos de, oye, pues no pasa nada, tú quieres ser diseñador, pues busca un director. Pues entonces arma un equipo, pero es armar un equipo igual. Busca un director para tu estudio, que sea alguien con unas habilidades empresariales espectaculares para tú centrarte en diseñar. ¿No? Yo creo que todo esto en realidad se reduce a un tema de mentalidad. O sea, como todas las dificultades en el terreno profesional, o sea, el techo de mi desarrollo o mi crecimiento profesional es mi desarrollo personal. O sea, mis creencias me van a acompañar allá a donde vaya. Si tengo dificultades para, por ejemplo, confiar en que alguien que no sea yo va a desarrollar un trabajo igual de excelente que el que yo soy capaz de hacer, si tengo dificultades para pensar eso o esa creencia está interna dentro de mí, solo imaginarlo, ¿no? Claro, no voy a poder encontrar a esa persona. Es como voy a tener las gafas incorrectas colocadas, ¿no? Y solo voy a ver a personas y me voy a rodear de personas que no son tan capaces como yo para que reafirmen mi creencia. Claro. O sea, esa es la puta locura, ¿no? Es como siempre acabo con hombres que no están disponibles, ¿no? Claro, tío, porque tú no estás disponible. Entonces te aseguras, te pones las gafas del filtro, ¿no? Y creo que esto es como la barrera que toca romper a los líderes, los CEOs de estudios de arquitectura, diseño, para ganar libertad, tío, para tener por fin la libertad que muchos no tienen, ¿no? Y esa calidad de vida, porque al final es el bienestar, como, tío, no estar en tu jaula de oro, sino, joder, hacer que tu estudio sea una máquina que trabaje para ti, claro, no tú para ella, ¿no? Claro. Y sobre todo creo que lo que hay en el núcleo es romper esta creencia. Creo que hay dos grandes creencias, ¿no? Que me plantea la gente con la que trabajo y lo que yo he podido ir viendo en mi propio camino, ¿no? Que ahora pues, estoy liderando un equipo de 25 personas, ¿no? Que es un equipo bastante grande para lo que puede ser una escala de un estudio de arquitectura, que a lo mejor un estudio de arquitectura o interiorismo medio, entre 10 y 15 personas suele estar la media más grande, ¿no? Luego están los estudios de un poquito mayor escala con los que también hemos trabajado, que a lo mejor llegan a entre 15 y 25 personas, pero más personas de 25 es muy raro verlo y bueno, hay algunos casos, pero ya estamos hablando de diferentes ubicaciones y etcétera, ¿no? Pero bueno, en este sentido, las dos grandes creencias que yo me he encontrado continuamente es, por un lado, pensar que nadie mejor que yo va a poder hacer esto, ¿no? O sea, es como la gran creencia que yo la he tenido como buena perfeccionista que soy y autosuficiente, ¿no? O sea, pensar que nadie mejor que yo va a poder hacer esto o que soy imprescindible, ¿no? Que los clientes me quieren ver a mí y no a otra persona. Esa es otra creencia muy heavy, ¿no? Que tiene que ver con este tema de soy imprescindible, ¿vale? Y por otro lado, hay otra creencia, otro miedo para aquellos que sí a lo mejor han intentado dar un paso en buscar ese talento y rodearse de personas mejores que ellos intencionadamente, que es cómo voy a controlar o cómo voy a mantener a personas que son mejores que yo en la jerarquía de liderazgo adecuada, ¿no? En plan, ¿cómo hago para que esas personas no se me suban a la chepa? ¿No? En un estudio, en una organización, en una empresa. Sí, o no se vayan y monten su propio estudio con lo que sirven a los clientes. O no empiecen a exigirme a mí, ¿no? Y se dé la vuelta a la tortilla. Estas son como los dos grandes miedos que creo que nos impiden y donde creo que está ahí la solución, ¿no? Claro, pero ¿cómo planteas esta segunda creencia? O sea, ¿cómo la resuelves, ¿no? La creencia de... Pues aprendiendo, por un lado, creo que hay que profesionalizar nuestros estudios como empresas. Y eso no quiere decir solo utilizar herramientas tecnológicas, no. Quiere decir, por ejemplo, tener un manual de cultura organizacional, por ejemplo, ¿no? Que defina los principios, que defina el código de comportamiento, que defina los protocolos y las relaciones dentro del equipo. O sea, que eso esté por escrito, que esté pensado, que haya
toda una filosofía detrás del sentido de no solo el estudio que estás liderando, sino qué hacemos aquí estas personas, ¿vale? Y cómo trabajamos aquí. No en otro sitio, cómo se trabaja aquí, ¿no? Es como cuando alguien entra en tu casa, aquí se quitan los zapatos, ¿no? Y los dejas en la entrada, pues es cómo se trabaja en tu estudio, cuál es la cultura, ¿no? Eso invisible que no se ve. Entonces eso ya pone a la gente rápidamente en el lugar que le corresponde para hacer un buen trabajo, ¿sabes? Y ya esta impronta de liderazgo, ¿no? Entonces, por un lado, redactar y pensar todas estas cosas, protocolos, sistemas, definir un buen organigrama, una buena estructura de equipo que funcione, que no sea jerárquica, tradicional, ¿no? Que no todo dependa de las decisiones del CEO, sino que permita a las personas desarrollarse profesionalmente también dentro de tu estudio. En plan, tío, tú, ¿cómo vas a pretender que alguien esté 10 años trabajando contigo haciendo lo puto mismo siempre? No, tío, estás condenando a alguien, ¿no? Creativamente. Piensa que el equipo que conforma un estudio de arquitectura y diseño son creativos. Estas personas tienen que evolucionar, se tienen que sentir parte de un camino ¿sabes? Que formar parte de tu misión no significa ir en contra de la suya, ¿no? Sino que les apoyas, ¿no? Entonces, por un lado, hay que profesionalizarse, creando estos sistemas, estos roles, estas estructuras, bla, bla, bla. Y por otro lado, yo creo que hay que formarse como líderes. Claro. Hostia, Claro. en plan que cuando hables, tío, haya un carisma, haya una estructura mental, haya una autoridad, haya, ¿sabes? Estas cosas que también se estudian, también se trabajan, uno tiene que aprender a ser un líder. Y esto no solo sirve para el equipo, sino también para las relaciones con clientes y proveedores, etc. Claro. Aceptar que inevitablemente tener un estudio exitoso o que funciona deriva sí o sí en convertirme en empresario. Exacto. ¿No? Es como que al final lleva esa parte, ¿no? Como que querer que me vaya bien es como, supongo que es como, estoy poniendo el ejemplo estoy pensando en los músicos ahora, ¿no? Como querer que te vaya bien en la música inevitablemente conlleva la fama. No lo puedes separar. A no ser que seas Daft Punk y te pongas una máscara. Sí, o te pongas una máscara, ¿no? Pero estoy pensando en lo mismo, ¿no? Como igual que en la música, si te va súper bien, vas a ser un personaje conocido. En la arquitectura, en la construcción, en el diseño, tener un estudio, un despacho que funciona inevitablemente te obliga a convertirte en un empresario, a convertirte en un líder. Y eso también aplica a un bufete de abogados, a una clínica médica. Claro, pero muchas veces venimos, claro, al final no hemos estudiado empresariales. Somos muy románticos. No hemos estudiado empresariales. O sea, yo no quería ser empresario, yo quería tener un estudio que funcionase bien, ¿no? Claro, y de repente es como, coño, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? ¿Cómo que voy a dedicar más energía a pensar en sistemas, en personas, que a diseñar? ¿No? Aquí está la parte bonita, tío, que es que, o sea, la naturaleza es interdependencia. ¿Sabes? Como creativos, y esto es un conflicto que incluso tú has tenido también. Y yo, ¿no? O sea, como creativos tenemos esta tendencia a encerrarnos y crear, ¿no? Y eso está de puta madre, tío. Eso te hace artesano, te hace un creativo y maravilloso, o sea... Pero un momento, pero es que un empresario no puede ser un artesano, porque un artesano tiene una sola característica, que es yo soy artesano, o sea, es mi impronta. Pero yo tengo aquí un punto de vista diferente, que es que un empresario realmente sí es un artesano de las personas, de los procesos... Claro, pero deja de ser un artesano de la arquitectura, el diseño y la construcción. No, porque todo eso está al servicio de la arquitectura, el diseño y la construcción. Y gracias a que eres un empresario y un artesano de las personas y los procesos, más gente va a poder ser ayudada con tu arquitectura y con tu diseño. Claro, pero la materia prima con la que yo trabajo, ¿no? Es como cuando yo soy independiente, cuando yo soy freelance, la materia prima con la que yo trabajo es la arquitectura, el diseño y la construcción. A medida que mi estudio va creciendo y voy teniendo sistemas y personas, la materia prima con la que yo trabajo son los sistemas y las personas. Claro, pero si uno se enamora, porque aquí viene el kit de la cuestión, ¿no? Hombre, a ver, tío, si tú lo quieres en una empresa, me parece genial, no la tengas, ¿no? O sea, entiendo que hay personas. Pero entonces tienes que volver a ser independiente, freelance. Y aceptar que vas a tener un techo de facturación, un techo de crecimiento, y que cuando venga una crisis va a estar en la puta mierda. 7 clientes al año o lo que sea. Exactamente, y de puta madre, ¿sabes? Hay mucha gente que es freelance y que es unipersonal y punto, y no quieren saber nada, y tienen 2 colaboradores y funcionan maravillosamente, ¿vale? Perfecto. Pero a mí me parece que, hostia, pudiendo ayudar a más personas, a más seres humanos, si tú realmente estás conectado, no con tu ejercicio egocéntrico de dibujar un plano tú, sino, no como el pintor, si te vas a dar un paseo y dices, ¿para qué hago esto, tío? ¿Para qué hago esto?
Sí, el legado, ¿no? Para dejar una huella mejor en el mundo, o sea, si tú realmente conectas con la misión, la grandeza de esa pequeña cosa que haces cada día, ¿no? Si te quitas de la pequeña cosa y dices, tío, ¿para qué hago esto? Y conectas con esa misión, creo que realmente es natural que a una persona le nazca querer ser empresario, que al final es crear una organización, pero que no solo es para servir a más clientes mejor, sino, tío, para que otras personas puedan desarrollar también su vocación contigo. Otros arquitectos, otros creativos, otros diseñadores, otros administrativos, otros aparejadores, otros ingenieros. Si tú creas una cultura de equipo de puta madre, por ejemplo, nosotros en Líderes somos 25 personas, a mí me la sopla la cantidad de días que una persona se vaya al año de vacaciones. En nuestra empresa estás obligado a cogerte 6 semanas como mínimo y no hay límite mientras estén los objetivos, ¿no? Y seas impecable en lo que haces, ¿no? Por eso se puede exigir, porque das y entonces exiges, ¿vale? Entonces, tío, darle la oportunidad a personas que, por ejemplo, tienen familias, a poder recoger a sus hijos al cole, a pasar con las tardes con sus hijos todas las tardes, a acompañar a su madre o su padre que están muriendo. O sea, todo eso es el trabajo. Y eso es otra manera de llevar amor al trabajo, ¿sabes? Que no solo es a los clientes, que son maravillosos, sino también al equipo, tío. Es una responsabilidad social. Es otra forma de diseñar. Estás diseñando futuros. Exacto, en plan. Y luego, tío, coges tú el proyecto de Michelle Pfeiffer cuando te contrate y lo haces porque dices, me apetece hacerlo yo. Y entonces eres el artesano que se vuelve a encerrar durante unas semanas y se pone a proyectar y guay. Pero, tío, como quedarte solo ahí... ¿Sabes? Sí, entiendo que o sea, se trata de tener el valor y el coraje de crear algo más grande que tú. Algo que cuando tú te marches siga funcionando, que perdure. Que le hayas cambiado la vida a personas, que la gente que ha trabajado y ha pasado por tu despacho hayan vivido una transformación en la manera de trabajar, que los clientes, que hayas podido llegar a más personas, ¿no? Claro. Que hayas creado un cambio en la sociedad, aunque sea un 0,01%. Me parece que un artesano eso nunca lo va a poder hacer. Hay algo que no comparte. Y eso es una cierta forma de egoísmo que puede ser muy sano, ¿vale? Sí, pero, hostia, en plan, tío, tenemos una vida, ¿sabes? ¿Te vas a quedar ahí solamente? Yo no.